Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos con un texto, que dio mucho de qué hablar. El segundo capítulo de El Manifiesto Comunista. Se llama Proletarios y Comunistas, de Marx y Engels. Un texto clave del pensamiento político, sin duda. Exacto. Y hoy vamos a ver cómo definen ellos esa relación entre comunistas y la clase obrera. También su crítica fuerte a la propiedad privada burguesa y, cómo responden a objeciones sobre la familia, la nación, esos temas. Perfecto. La misión es esa, extraer las ideas principales, entender un poco la lógica de sus argumentos y por qué fueron, y quizás siguen siendo, tan influyentes. Así que empecemos por el principio. ¿Quiénes son los comunistas para Marx y Engels? ¿Son un partido aparte? Es interesante porque arrancan aclarando justo eso. Dicen que no son un partido aparte, con intereses diferentes a los del proletariado en general. La meta inmediata es la misma, organizar a la clase obrera, derrocar el dominio burgués y, que el proletariado conquiste el poder político. Entiendo. Pero entonces, si la meta es la misma, ¿qué los hace distintos? ¿Cuál es su papel específico? Se distinguen, según el texto, en dos puntos principales. Primero, que defienden los intereses comunes de todo el proletariado, más allá de las nacionalidades. Son internacionales, digamos. Y segundo, que en las distintas fases de la lucha, ellos representan siempre la visión de conjunto, ¿no? El interés del movimiento total. O sea, se ven un poco como la vanguardia, la parte más consciente, teóricamente hablando. Algo así, como la vanguardia teórica y también práctica, que entiende hacia dónde va el movimiento. Vale. Y eso nos lleva, creo, al punto más polémico quizás. La abolición de la propiedad privada. Sí, ese es el núcleo. Pero ojo, hay un matiz crucial. Hablan de abolición de la propiedad privada burguesa. No se refieren a abolir toda forma de propiedad. Critican específicamente la propiedad que se basa en la explotación del trabajo asalariado. Es decir, el capital. Exacto. Ese capital que, según ellos, solo crece explotando a los obreros. No critican la propiedad personal fruto del esfuerzo directo, digamos. ¿Y qué dicen de esa propiedad del pequeño artesano o campesino, la que sí es fruto del trabajo personal? Argumentan que esa forma de propiedad, ya la estaba eliminando el propio desarrollo del capitalismo industrial, y recalcan que el trabajo asalariado del obrero no le genera propiedad a él, sino que genera capital para el burgués. Entonces, la propuesta es transformar el capital que ven como una fuerza social creada colectivamente en propiedad social, cambiarle el carácter de clase. No eliminar la apropiación personal de productos para vivir, sino eliminar la capacidad de esa propiedad de explotar a otros. Es un cambio en las reglas, más que nada. Queda más claro así. Pero el manifiesto va más allá de la economía, ¿verdad? Critica también instituciones, valores. Totalmente. Plantean que conceptos como libertad, cultura, incluso familia o patria, tal como existían en la sociedad burguesa, estaban ligados a esa estructura de propiedad y explotación. Por ejemplo, la libertad. La critican diciendo que en esa sociedad, libertad significaba sobre todo libertad de comercio, de comprar y vender. Y le entran duro a temas como la familia. Recuerdo que hay respuestas a críticas fuertes ahí. Sí, no le sacan el cuerpo. Dicen que la familia burguesa se sostiene sobre el capital, sobre el interés privado. Y ante la acusación de querer colectivizar a las mujeres, responden que eso es hipocresía burguesa. Lo que buscan, dicen, es abolir el papel de la mujer como mero instrumento de producción, algo que ven tanto en el matrimonio burgués como en la prostitución, claro. Y la famosa frase, los obreros no tienen patria. ¿Cómo la explican? La explican diciendo que no se les puede quitar lo que no tienen. Si no poseen los medios de producción en su país, ¿qué patria tienen en ese sentido material? Su visión es que las diferencias nacionales se irán disolviendo a medida que desaparezca la explotación de clase. El internacionalismo es clave. Entendido. ¿Y qué pasa con la moral, la religión, las llamadas verdades eternas? Las ven como ideología, como ideas que reflejan y justifican las relaciones de poder de la clase dominante en cada momento histórico. Por eso, una revolución en la base económica, en las condiciones materiales, necesariamente implicaría para ellos una ruptura radical con esas ideas tradicionales. O sea, cambiar la base cambia también las ideas que la sostienen.
Esa es la tesis fundamental, sí. Las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Bien. Entonces, ya tenemos la crítica y la meta. Pero, ¿cómo se supone que se llega a eso? ¿Dan pasos concretos? Sí, claro. El primer paso, insisten, es que el proletariado se organice y conquiste el poder político, que se eleve a clase dominante. Lo que llaman la conquista de la democracia. Exacto. Y una vez con el poder del Estado, que para ellos es el proletariado organizado como clase dominante, ¿Ahí qué hacen? pues usar ese poder para ir expropiando gradualmente a la burguesía. Centralizar los medios de producción en manos de ese Estado obrero. Dan ejemplos de medidas, que podrían variar, aclaran. Impuestos muy progresivos, centralizar el crédito, nacionalizar transportes, crear fábricas estatales. Medidas bastante radicales de intervención estatal. Sí, y también hablan de educación pública y gratuita combinada con la producción. La idea es ir transformando todo gradualmente. ¿Y cuál es el fin último de todo ese proceso? El objetivo final que describen es una sociedad donde ya no existan las clases sociales y si no hay clases, argumentan, tampoco hará falta el poder político como herramienta de opresión de una clase sobre otra. El Estado como tal se extinguiría. Buscan una asociación donde, como dicen ellos, el libre desenvolvimiento de cada uno sea la condición del libre desenvolvimiento de todos. Esa es la frase final del capítulo, que resume esa visión utópica si se quiere. Entonces, resumiendo este capítulo, presenta a los comunistas como la expresión más consciente del movimiento obrero. Su objetivo central es abolir la propiedad burguesa, vista como la raíz de la explotación. Exacto. Y a partir de ahí, transformar radicalmente las instituciones sociales, las ideas, todo lo que esté ligado a ese sistema de clases. Con la meta de una sociedad sin clases y sin un poder político opresor. Así es, un proyecto de transformación social total. Bueno, nos deja mucho para pensar. Han pasado más de 170 años. El capitalismo ha cambiado enormemente, la sociedad también. Pero quizás la pregunta para reflexionar sería, ¿qué elementos de esa crítica a la propiedad, a la familia burguesa, a la nación o incluso a nuestras propias verdades de hoy podrían todavía resonar o invitarnos a cuestionar lo que damos por sentado? Interesante pregunta para cerrar. Da para seguir pensando sin duda.